Hola, buenos días. Perdón que ya nos tardamos un poquitín, estamos todavía esperando a una persona, pero bueno, ya vamos a dar inicio. Les queremos platicar una experiencia que hemos tenido de trabajo muy importante e interesante para el Programa Nacional de Educación para la Conservación, y le titulamos Descubriendo el mundo de la conservación desde el microscopio. Estamos aquí presentes Gaby Junquera, Jessica Evangelista, Rosa María Burgos y Christopher Oropesa, que es uno de nuestros participantes, y lo invitamos aquí a la mesa a que nos platique qué pasó. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con Gaby. Desde el 2017, el Programa Nacional de Educación para la Conservación colabora con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM en el programa Jóvenes hacia la Investigación, con el propósito de acercar a los estudiantes de bachillerato de la UNAM a la ciencia, en este caso, a las tareas que se suman a la conservación. Estas vinculaciones y proyectos en los que el programa de educación se ha integrado responden a alineamientos planteados por el INAH, específicamente en el Manual General de Organización para la Dirección de la Educación Social para la Conservación, responsable del programa de educación, plantea como función número 3 implementar la colaboración y vinculación con organizaciones educativas, científicas, culturales y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la investigación, participación y cooperación con estos grupos en la conservación del patrimonio cultural. Al respecto, el Plan de Trabajo 2019 de la CNSPC indica como objetivo estratégico número 3 contribuir a la generación y difusión de conocimientos teóricos, científicos y técnicos de la conservación, para lo cual el programa de educación establece en sus líneas de trabajo promover la vinculación con instituciones, asociaciones y grupos clave que nos permitan desarrollar estrategias educativas para divulgar la cultura de la conservación. Así, en vinculación con la DGDC, trabajamos creando espacios que permitan la socialización de la interdisciplina general en los trabajos de conservación de esta coordinación, específicamente en la difusión de la ciencia mediante el proyecto Estancias Cortas, en laboratorios de investigación, del cual Miriam Luna es organizadora. Aquí está. Las finalidades son acercar a los estudiantes a la labor científica, realizar proyectos de investigación bajo la tutoría de investigadores especialistas, encauzar sus inquietudes hacia las ciencias básicas y orientación vocacional, y experimentar el quehacer cotidiano de la actividad científica en las distintas áreas de aplicación. Estas estancias promueven el interés por la investigación, y la CNSPC, al ser un espacio privilegiado para observar las diferentes disciplinas que atienden la conservación y restauración del patrimonio cultural, se muestra como un gran aporte en la orientación y formación vocacional de los chicos. Este, que es el primer año de aplicación de las estancias, se recibió 8 alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, 3 tutores investigadores de los laboratorios de Química y Biología. En el laboratorio de Química, el ingeniero metalúrgico Ángel Ernesto García Bajo, con el proyecto de catalogación de muestras metalográficas. En el laboratorio de Biología, el maestro en Ciencias Biológicas Alejandro Medina Ávila, con el proyecto Estudio de los hongos liquenizados y los hongos fitospóricos de bienes culturales. Igualmente, en el laboratorio de Biología, detección de insectos xilófagos en la Ciudad de México, a cargo de la maestra en Ciencias Rosa María Burgos. Este último proyecto trabajó la intervención directa en la detección de artrópodos biodeteriorantes en el Museo Nacional de las Intervenciones, inspeccionando y analizando los organismos que recolectaron. Al respecto, la maestra Rosa María nos hablará del desarrollo de sus prácticas educativas con los chicos. Muy buenos días. De parte de los profesores que participamos en las estancias cortas de investigación, les voy a dar un resumen muy breve de las actividades que desarrollamos. Primero estuvimos desarrollando sesiones teóricas, haciendo primero un reconocimiento de los artrópodos, porque no podemos saber qué buscar, tenemos que tener unas bases teóricas sólidas. Entonces, dentro de las primeras sesiones se hicieron reconocimiento de los artrópodos, de cuáles son los insectos. Dentro de los 30 grandes grupos de insectos, hasta ahorita tenemos reconocido 8 grupos que son los que a veces podemos considerar biodeteriorantes, depende de la situación.
Por lo tanto, se dieron varias sesiones teóricas y después de esta introducción teórica se revisaron organismos ya determinados dentro del laboratorio. Aquí podemos ver a los alumnos realizando actividades. En estos trabajos de laboratorio, los muchachos pudieron hacer observaciones y unas fichas técnicas que iban realizando con libros. Lo más interesante de la realización de estas fichas es que limitamos el uso de Internet. Entonces, les di a los alumnos una gran pila de libros para que se entretuvieran y buscaran la información. Esta fue una actividad bastante interesante porque al final los libros obviamente estaban en portugués, en inglés y uno en español. Entonces ellos se enfrentaron a un reto y recuerden que ahorita gran parte de la ciencia se escribe en inglés. Entonces, obviamente, las personas que a veces tenemos que estar actualizándonos y revisando literatura, pues tenemos que entrar a otras lenguas y a otras actividades. Entonces, estos son algunos de los libros, son guías básicas de reconocimiento de insectos, ¿sí?, que tenemos en el laboratorio a su disposición. Y después de hacer estos trabajos que lo mantuvieron haciendo durante 3 sesiones, nos fuimos al Museo Nacional de las Intervenciones. Con la ayuda de Ezequiel Romero, que es el encargado del área de restauración del Museo Nacional de las Intervenciones, nos permitió hacer revisiones en las salas que abren sus ventanas hacia los huertos y que eran las que representaban un mayor riesgo de infestación. Por lo tanto, hicimos estas inspecciones. Aquí vemos a Christopher tomando notas, realizando etiquetas para los insectos que encontramos ese día en la sala Porfiriato. Y aquí vemos a la alumna Anya haciendo una revisión y recolecta. Ustedes recordarán esta obra, La Alegoría de la Muerte, que estuvo aquí en la coordinación trabajándose hace algunos años, estuvo en exhibición en el Museo Nacional de Historia, ahorita está en la bodega de colecciones del museo y presenta ataque de escarabajos. Entonces, esta actividad representó un entrenamiento práctico para los alumnos y esos organismos que colectamos en 2 inspecciones se llevaron otra vez al laboratorio para revisión y determinación taxonómica. Sí, la siguiente. Este es un ejemplo, es una cabeza de un escarabajo de Herméstido que se caracterizan por tener un tercer ojo, se le llama un ocelo, que lo tienen en medio de la cabeza. Entonces podemos ver la cabecita del escarabajo y vemos un brillo, un pequeño brillo en medio de la frente, y ese es el tercer ojo, y eso determina, eso es un carácter taxonómico que nos ayuda a saber qué es esa familia. Los herméstidos son escarabajos especializados en alimentación en cuero, piel, todo producto de colágeno. Y la siguiente etapa fue la realización de los informes técnicos. Este también es parte del trabajo de investigación, como todo ese trabajo que hicimos práctico y teórico lo tenemos que sintetizar y darlo a conocer a un público. Este es un ejemplo de la portada de Annie, y estos trabajos tuvieron de 1 a 3 revisiones, donde obviamente no nada más es una revisión de redacción y de ortografía, sino tenemos que aprender la forma de pasar de un lenguaje coloquial a un lenguaje técnico, pero entendible para todos. Entonces, en lugar de decir vemos o encontramos, tenemos que decir observamos y colectamos. Entonces, tenemos que ir utilizando el léxico adecuado. Este cuadro es un análisis FODA que nos permite ver la situación, que nos permitió que estas estancias fueran exitosas. Teníamos bastantes fortalezas porque los 3 profesores ya estábamos motivados, ya recibimos alumnos de distintas facultades, escuelas y universidades. Y los alumnos que también llegaron con nosotros son chavos que están motivados, eligieron nuestro proyecto y venían contentos a trabajar. Esa diferencia de cuando tenemos un curso semestral donde ellos están condenados y hasta aburridos antes de entrar. Aquí ellos estaban muy contentos de trabajar aquí con nosotros. Preparamos materiales, compramos materiales e hicimos análisis previos para saber que todo funcionara. Dentro de las oportunidades que teníamos, pues era no nada más trabajar
llevando y trayendo muestras, sino también que los chavos vieran que todo lo que estábamos trabajando era para resolver un problema, y un problema en conservación. Esta experiencia de trabajo se refleja también en una experiencia de vida para ellos, para ver cómo se maneja el laboratorio, cómo es el ambiente, qué se hace, cuáles son los momentos de trabajo serio, cuáles son los momentos donde sí podemos echar relajo, y en qué momento tenemos que hacer discusiones fuertes también. Estuvimos en colaboración también con 2 alumnas de prácticas intersemestrales del ENCRIM, con las que también hicimos equipo, y dentro de los cuidados que debíamos tener era que estamos trabajando con personas que son menores de edad y que son alumnos de la preparatoria de la UNAM. Entonces la responsabilidad legal que se tiene es alta, es un alto riesgo para nosotros. Entonces, obviamente tenemos que minimizar los traslados, aumentar la seguridad, y por eso nos ven con estos trajes completos. Hemos hablado en otros foros sobre los equipos de seguridad personal, y aquí obviamente maximizamos las precauciones. Y el clima típico, ustedes saben que estamos en un año de sequía, entonces tenemos muy poca colecta de insectos este año, desafortunadamente. Y otra de las amenazas fue que teníamos el tiempo muy limitado a realizar parte de los talleres en 40 horas, y eso obviamente limita las actividades. Dentro de las habilidades técnicas que ya les he mencionado, que queremos darle a los alumnos, pues es el manejo del microscopio estereoscópico, que es una herramienta que a veces no lo vean solo como una lupa grandota, sino que vean toda la capacidad y toda la información que podemos tener a partir de estos microscopios. Habilidades para la inspección, para la observación, el reconocimiento de los organismos, y como ya decía, esas habilidades de comunicación escrita. Y bueno, pues aquí nos acompaña Cristian Oropesa, que formó parte... Christopher, sí, me equivoqué. Christopher Oropesa, que formó parte de los chicos que trabajaron con Rosa María, y a quien invitamos para que nos pueda transmitir un poco de su experiencia. Y bueno, pues chico destacado por su vinculación con nosotros, ¿no? Y bueno, pues vamos a recibir sus palabras. Muy buenos días. Esta experiencia fue padrísima para mí. A mí siempre me ha gustado la ciencia. Escogí esta línea de investigación porque podía unir podía estar en contacto con una de mis grandes pasiones, que era la biología, especialmente los insectos, y por ello ya tenía unos conocimientos previos, ¿no? Ya conocía algunas clasificaciones, algunas características taxonómicas de ciertos organismos. Entonces, una de mis otras pasiones es la química, y pues el laboratorio era de química y biología. Entonces la biología también me agrada mucho. En mi plantel he participado en varios eventos, varias ponencias y concursos en los que he ganado, también de química y biología. Esta experiencia me ayudó a tomar conciencia en que, por ejemplo, yo ya también escogí esta línea de investigación porque vi que lo que se podría realizar aquí yo ya lo había realizado, entonces me iba a facilitar y aparte iba a aprender cosas que pues, no había aprendido. Yo tomé una opción técnica de laboratorista químico, entonces el manejo de microscopio, cosas minuciosas, mucha observación ya eran parte de mi cotidianidad. Entonces aquí me formó una conciencia en que pues, el patrimonio cultural es como el legado de nuestros antepasados, rico en historia, en cultura, y en algunas veces nos puede enriquecer científicamente. Entonces nos hace reflexionar en que tenemos que tener cuidado, por ejemplo en mi ámbito de la química, que pues, como son objetos que no son fácilmente, son únicos e irrepetibles, entonces por un error puede ser catastrófico y arruinar toda la pieza. Entonces eso fue lo que me hizo esta experiencia.
Muchas gracias. Ariel, ¿por qué elegiste la estancia con nosotros? Porque pues yo ya tenía conocimientos previos. Sí, ya la dije. Bueno, teníamos otra invitada que me parece, no ha llegado, me parece que es porque le habíamos pedido que llegara a las 9:30 y empezamos un poquito antes. Pero yo no sé si tú quisieras contestarnos esta, ¿no? Pero supongo que no lo has pensado mucho, pero ¿por qué consideras que un científico debe o puede tener cultura sobre la conservación del patrimonio cultural? ¿Y en qué le serviría a un científico tener esta cultura? Ok, pues como el patrimonio cultural es un legado de nuestros antepasados, pues no está de más que todo, pues en el caso del patrimonio cultural de México, pues no está de más que cualquier persona se enriquezca de su misma cultura. Pues digamos que como un conocimiento general. Además, para tener alguna plática, tener algún panorama más amplio y no encerrarse en una sola cosa, que sería su carrera, algún tema en específico, pues tener un panorama más amplio. Y también, pues, quizá el científico a lo mejor tiene ciertas especialidades y con ello puede ayudar al mismo patrimonio cultural. No solo el conocerlo, el saber de ello, sino apoyar a la causa. Pues ya. No voy a decir mucho más. Bueno, creo que es importante mencionar que los chicos que fueron seleccionados para las estancias tienen promedios altos y tienen muy buen aprovechamiento, como lo mencionaba Christopher. Él también participa en las opciones técnicas que ofrece la UNAM, entonces, bueno, creo que es algo importante para destacar. Y otra cosa que también, previo a que él se inscribiera en las estancias, había venido a unos recorridos que hacemos del Tour de Pacal y me parece que ahí fue donde se enteró de la existencia de la coordinación, ¿no? Entonces se van amalgamando esfuerzos que se realizan con la DGDC. Y bueno, ya para dar un cierre a lo que nosotros hemos realizado, como ya les mencionó Gaby, se trabajó con diferentes laboratorios y la verdad es que en el momento de que nosotros platicamos con los chicos, la percepción que ellos tuvieron y la experiencia que tuvieron fue muy buena. Pero digamos, antes de pensar en cómo recuperamos la información, como una buena práctica de elección de proyecto, pues con la DGDC se puede tener un seguimiento por mucho tiempo. Lo de las estancias de investigación ya es un programa que tiene más de 20 años. De hecho, la profesora Rosa María Burgos fue una estudiante estanciera, ¿no? Y entonces pues tiene clara esa experiencia, ¿no? Y vemos que ese seguimiento puede ser desde un programa que ya está establecido con varias instituciones y que lo que genera en los participantes es una huella a largo plazo. Entonces, como buenas prácticas, nosotros pensamos un diseño de cómo investigar para evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque uno puede decir así todo muy bonito, pero cuáles son nuestras evidencias para determinar que un proyecto fue exitoso. Entonces lo que pensamos fue primero hacer una evaluación inicial de qué conocimientos o cuáles eran las opiniones que los estudiantes tenían sobre el patrimonio cultural, por qué lo habían elegido, también para conocerlos y saber qué poder ofrecerles en los distintos laboratorios. Ya después lo que hicimos, ya para darle como seguimiento a este cuestionario inicial, planteamos un cuestionario final y una técnica que nos fue muy útil y muy enriquecedora fue la de los grupos focales, puesto que en esta, por un lado, nos permitió conocer la experiencia general en términos de qué habían hecho en los laboratorios, con quiénes habían interactuado, cómo había sido el trato con los especialistas, qué habían hecho, qué les había gustado, en qué podríamos mejorar, pero también para que ellos mismos entre sí socializaran su experiencia y entonces ya tenían pues, la perspectiva desde su trabajo como en el laboratorio de química, pero también en el trabajo del laboratorio de biología. Y aquí es interesante, lo que se pudo comunicar es que, por ejemplo, como en el caso del trabajo de biología,
con la profesora Rosa María, ellos hicieron un trabajo de intervención. Trabajaron directamente en un espacio patrimonial y lo hicieron además en trabajo en pares muy interesante, que esto es una aportación favorable para el aprendizaje, porque trabajaron con un practicante del ENCRIM. Entonces ellos aportaban sus habilidades científicas, que ya están bien identificadas, tanto que van a elegir una licenciatura de esa área, y los del ENCRIM con todo su bagaje, ¿no? Y la experiencia fue favorable en ese sentido por lo que expresaban los estudiantes. Y en el caso del trabajo que se hizo con Alejandro y con Ángel, fue lindo porque ellos pensaron en cómo favorecer que ellos conocieran varias técnicas de investigación que ayudaran a sus proyectos en curso de investigación sobre el patrimonio, pero que también les sirvieran a ellos para sus intereses vocacionales, como fue en el caso de Alejandro, que hizo una técnica para trabajar con hongos mitospóricos, porque las chicas de ese laboratorio estaban interesadas en la química para alimentos. Entonces, pues hizo un buen andamiaje, ¿no? Las chicas mencionan que se sintieron muy apoyadas y que hubo un momento en el que sintieron autonomía para realizar sus trabajos. Entonces, bueno, como vemos, se cumplen los objetivos en términos de lo que propone la DGDC, que es favorecer la orientación vocacional y que ellos se vinculen en prácticas científicas reales, ¿no? Y eso lo ejemplificamos con una comunidad de práctica, ¿no? En donde ellos trabajan con herramientas, trabajan con expertos, trabajan con pares, que pueden ser los practicantes del ENCRIM o los chicos de servicio social, que también mencionaron mucho, y pues con todas las herramientas de trabajo. Aquí una chica nos dijo, es que jamás había visto una centrifugadora, ¿no? Los chicos que han estado en el Instituto de Química pues tampoco han trabajado con esas cosas según su experiencia con otros compañeros, ¿no? Y como tal, en una comunidad de práctica es un espacio excelente para desarrollar habilidades de tipo de pensamiento analítico, de pensamiento sistémico y procedimentales. Y esta frase nos la dijo una chica que estuvo en el laboratorio de Alejandro, que dice que no es como en la escuela, porque ahí te dicen, haz azúcar o algo así, y te ponen todos los materiales, pero ahora ya tienes que estar trabajando, tienes ciertas cosas y solo tienes que trabajar con algo, cosas así, y entonces eso de saber cómo lo resuelves es que si te tienes que estar acostando en el piso para estar viendo con un área. Entonces aquí están atendiendo una necesidad real de conservación y esto mismo hace que ellos desarrollen habilidades científicas y que son de las que nos va a platicar Mariana, ¿no? Con los extractos que recuperamos del grupo focal. Entonces, en términos de las aportaciones que a partir de esta evaluación que está en proceso, no hemos terminado de procesar toda la información, ya vieron que tenemos bastantes instrumentos levantados, comentar al respecto de eso que la intensidad y la profundidad con la que realizamos esta se deriva de que es la primera experiencia, ¿no? Entonces es importante y necesario ir rastreando cómo va a ir resultando. Tenemos la intención de continuar en años siguientes y bueno, pues para hacer un correcto seguimiento y estar en posibilidades de entender alguna vez el impacto es que seleccionamos así y tenemos esta capacidad de análisis. Al respecto entonces, pues comentar que al término de estas estancias entendemos que hay algunas aportaciones en términos de habilidades de pensamiento analítico específicas que voy a definir. No, también, el pensamiento analítico que se define como con las siguientes características: sigue un proceso sistemático, paso a paso, para identificar, separar y evaluar los componentes de una situación. Identifica relaciones de prioridad, jerarquía de causa y efecto antes de llegar a conclusiones u ofrecer soluciones. Utiliza herramientas para el análisis tanto para el análisis como para la presentación de soluciones. Entonces, ahora sí, a este pensamiento analítico, y tomando de uno de los testimonios de los chicos, pues es como ellos dicen, al principio no tienes el ojo entrenado. La investigadora veía un árbol y se emocionaba, y después de una semana, cuando uno termina, ves como un árbol cuando ves un árbol ya no lo ves igual. Como ellos nos dijeron, busca si tiene algún indicio de termita, que ves un insecto y quieres saber qué es. Es de la familia de los escarabajos, y como que les empiezas a agarrar amor a los insectos. Entonces empieza a entrenar, ¿no? Y él no se ha relacionado con esas experiencias de amor a las cosas horribles, a los deterioros, por ejemplo. Y ella, por ejemplo, vamos después a transitar también a otra habilidad que consideramos que fue muy favorecida, que
que fue el pensamiento sistémico. Y en el pensamiento sistémico me quiero detener y le nombramos, ¿no? O sea, como evidencia, así se lo hemos entrenado y en este caso se puede evidenciar en esta frase. El patrimonio cultural es aquello que nos ayuda a conocer lo que nos rodea. ¿Se oye así? Sí, muy bien. A lo que nos rodea, según Montserrat de Prepa 3. ¿Por qué consideramos que ahí hay pensamiento sistémico? Porque una de las cosas que definen al pensamiento sistémico es la transferencia del conocimiento, en donde puedes relacionar la teoría y la práctica, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones prácticas y a proyectos integrados de trabajo, como consideramos que sucede en el caso de Rosa María. Si quieres, métetelo ahorita, ¿verdad? Un buen ejemplo de esta transferencia en el caso de la conservación del patrimonio cultural es que ellos llegaron con ideas previas relacionadas tanto con el patrimonio cultural como con la conservación y los deterioros del mismo. En sus cuestionarios de inicio ya comentaban, al ellos venir de un perfil científico y tener este nivel de aprovechamiento, ya pues se pueden ver respuestas al respecto de qué esperas aprender qué deteriora el patrimonio, así enunciado de esa manera, ¿no? O qué te gustaría aprender, procesos para restaurar y conservar, o qué es el patrimonio, ¿no? Si es la evidencia histórica, es la evidencia de nuestro pasado que se puede investigar y de la que se puede obtener conocimiento antropológico e histórico, ¿no? Esto es la forma en la que lo enunciaban. Sin embargo, lo que consideramos para el pensamiento sistémico de gran aportación es que pasar de estas ideas previas o de la teoría a adquirir forma, esta teoría adquiere forma al plantearse situaciones concretas de trabajo con la materia. Para nosotros, la divulgación de la conservación a partir de la ciencia es la manera en la que exploramos que estas ideas tengan una concreción. Participaron de una experiencia directa, científica, con la materia. Y a partir de ahí se hicieron preguntas sobre el pasado, sobre la sociedad, sobre la investigación en general, sobre el procedimiento científico, sobre las ciencias y su interrelación, sobre los procedimientos para crear ciencia, sobre la interdisciplina, y destacaron incluso, y destacamos nosotros y creemos que incluso se percibe o se induce que ellos ya perciben algunos principios específicos de la disciplina de la conservación. Y tengo la cita de Vinisa de la Prepa 2. Dice, en este caso de conservar el patrimonio cultural deben de ser muy exactos los restauradores o científicos que se dedican a ello, porque aparte ya no están presentes personas que puedan recrear tal cual lo hacían. Se refiere a los bienes. No hay tanta disponibilidad como para estudiar el material. No puedes estar destruyendo una pirámide porque quieres cada parte de la piedra. Es una muestra pequeña y de ahí tienes que ver cómo le haces para que funcione y puedas hacer muchos estudios. Entonces ellos ya están ahí también revisando algunas concepciones pues, de la propia disciplina, como la idea de integridad, ¿no? El principio de integridad de la conservación, sin enunciarlo de esa manera porque no fueron clases de conservación y de teoría, ¿no? Ellos ya están empezando a acceder a cosas que están allí, ¿no? Es como una toma de conciencia de la realidad a partir de la realidad de la conservación y de la materialidad a partir de esta experimentación científica. También consideramos que trabajaron mucho en la forma de trabajar, o sea, cómo desafiar estos modelos mentales, ¿no? De lo que creemos que es la ciencia, de lo que creemos que es el patrimonio, de lo que creemos que es la interacción y la interrelación de las ciencias, accediendo ellos así a una noción muy clara de la interdisciplina y de la interdisciplina en la conservación. Y como ejemplo tenemos esta otra cita. Dice, y aquí vemos cómo le cae el 20, ¿no? Dice, mi tía estudió química de alimentos y también se dedica a la investigación. Hasta hace 2 años me comentó que estaba iniciando un trabajo con antropólogos y yo me quedé, ¿pero qué tiene que ver? Entonces, pues ahora ya pude relacionarlo más. Por ejemplo, si alguien quiere ver la dieta que llevábamos antes, porque ahorita tenemos muchísimos problemas de diabetes, sobrepeso y obesidad, ¿cómo podríamos recrearlo a partir de los restos? Ese es el valor del patrimonio cultural, ¿no? En un valor científico. Esa es la relación que guarda con el conocimiento de otros perfiles de ciudadanos y futuros profesionales que desde otras disciplinas y a partir de sus propios procesos y habilidades de pensamiento, técnicas y metodológicas pueden valorar este patrimonio y entender lo que hace la conservación desde la ciencia.
Es por eso que hemos adoptado el diseño y la búsqueda de actividades de educación en el programa con un enfoque científico para unirnos con la DGDC, quien es una autoridad desde nuestro punto de vista en términos de sus estrategias y tradición, estudio educativo y estudio al respecto de la divulgación científica en México. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quiero agregar que aquí llegó Ania, que es la otra chica que estuvo participando con Rosa María, y pues nada más para pues darle el agradecimiento por su participación. No sé si hay chance de... Sí, hay chance. Ah, muy bien. Bueno, es que también teníamos unas preguntas para ti, y entonces te las hacemos. ¿Testimonios? Y bueno, las preguntas para ti es: ¿cómo influyó el descubrimiento de las ciencias aplicadas a la conservación en tu visión sobre el patrimonio cultural? Pues me ayudó a abrir el panorama de lo que se veía, porque antes no había notado cosas que eran importantes, por ejemplo, en un museo, el entorno, y un caso que se me hace como un gran ejemplo es, por ejemplo, el Museo de Chapultepec. Nunca había notado que, por ejemplo, tiene un bosque enfrente y todas las salas que están abiertas, pues todos los insectos pueden entrar. Hay varios tapices a los que les entran los rayos UV directamente y realmente no tienen ninguna protección, ¿no? Y me quedé pensando cómo es que pueden mantener estas salas que tienen muchas piezas que son de madera y plata y están en constante, pues, directo con el deterioro. Y bueno, eso como que me abrió más posibilidades de ver cómo la ciencia y la restauración trabajaban juntas, y ya no solo se le agregaba pues a la pieza el valor histórico que ya tenía, ¿no?, sino todo el trabajo realizado por los restauradores y los científicos. ¿Y por qué consideras que un científico, independientemente de la disciplina en la que se enfoque, debe tener cultura sobre la conservación del patrimonio cultural? Pues yo creo que no solo los científicos, sino todo el mundo. Por ejemplo, mi mamá me platicaba mucho el caso de los ingenieros civiles, que son los que suelen tener más problemas con los antropólogos e historiadores, porque no tienen conciencia. O sea, si encuentran una pieza, pues ellos tienen su obra y la tienen que entregar y no les importa nada. Entonces, digo, ese es un ejemplo muy claro de cómo todos debemos de tener conciencia de lo que significa el patrimonio cultural, porque son piezas únicas. Y esta va de trampa un poco. Cuéntanos lo que pensabas acerca de los bichos, ¿no? Sí, bueno, cuando me quedé aquí en la estancia, pues no estaba como que muy contenta, porque pues no me interesaban los bichos, pero era porque realmente no los conocía. Entonces fue algo muy bonito, porque conforme los fui conociendo me di cuenta de que pues en realidad tenían mucho que dar, y cómo la restauración y la biología se ayudan mutuamente. Por ejemplo, los bichos ofrecen información que pues no se podía tener, ¿no?, en la biología, y al mismo tiempo pues el científico ve cómo se puede solucionar el problema que está afectando a la obra. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pues sobre todo yo quiero felicitar, realmente me dejaron muy impresionada, muy bien impresionada. Si yo tuviera recursos ya contrataba a Ania y a Cristo, pero me parece que tienen una claridad pues, destacable, ¿no?, de lo que es la importancia de la ciencia ahora y la relación con el patrimonio cultural. Y agradezco mucho a todos ustedes que han estado participando en esto, y también me gustaría de alguna forma que pues, la gente que está aquí con nosotros, como el caso de Rosa María, ¿no?, que se encargan del área científica, pues también de repente valdría la pena que nosotros mismos tomáramos algunos cursos con ustedes. Sí. No, de verdad, te podríamos organizar cosas sencillas, cortas, a lo mejor no todo el año, pero unos días, a lo mejor un año alguno de ustedes, o un semestre alguno de ustedes, al siguiente alguno otro,
y realmente me parece que es la mejor forma de comenzar con la difusión del patrimonio y la importancia que tiene, viendo en el plano de educación, sobre todo a los diferentes niveles de educación, y aquí estamos hablando a nivel preparatoria. Además de ser alumnos destacados, pues de verdad felicito que estén aquí con nosotros participando de esto que se está organizando, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, miren. Gracias, solo para darles las gracias. Realmente para los chicos fue una experiencia maravillosa. El programa está por cumplir 30 años de inauguración, entonces han pasado muchas generaciones de alumnos aprovechando este tipo de actividades. Los alumnos se inscriben al principio de año escolar y trabajan todo el año con su profesor promotor en proyectos escolares, en eventos de ciencias, algunos visitas guiadas, por ejemplo, vinieron aquí a recorrer la coordinación, y en la cereza del pastel son las estancias cortas. Mientras sus compañeros se van a pasear de vacaciones, estos chicos quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo y tener la experiencia del contacto con las ciencias. Entonces los enviamos a diferentes facultades, centros de investigación, y son uno antes y después de la estancia. Ustedes lo están viendo, ¿no? No es lo mismo hacer un experimento a nivel de laboratorio escolar que venir a centros de investigación especializados y conocer un mundo que ni se imaginaban. Entonces, pues principalmente quiero darles las gracias por esta oportunidad. Es el primero, pero esperemos que sea el primero de muchos, que podamos continuar con esta experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pues yo quiero agradecer infinitamente a todos ustedes. Aquí se maneja un ambiente laboral muy ameno, muy padre. Desde que uno va entrando, los de seguridad te reciben con una sonrisa, un buenos días. Y no solo se queda en la entrada, también en los pasillos. Cualquier persona que te encuentras es una sonrisa. O sea, se ve que les gusta su trabajo, que en verdad están aquí porque les gusta, ¿no? Y reflejan ese gusto con los demás. También quiero agradecer a mi mamá, que está aquí. Ella fue la que siempre me apoyó incondicionalmente en todo, en el ámbito científico, personal, amoroso y todo. La amo, es mi mamá. Y muchísimas gracias también a la profesora, a la investigadora, porque fue una experiencia muy padre el estar con ella. Porque uno normalmente cuando va a algún lugar donde hay personas donde según tienen unos grados académicos muy altos, llegan a ser personas muy arrogantes, muy pedantes, y en este caso es totalmente inverso. La profesora es súper agradable, o sea, totalmente diferente. Me quedo con un gran sabor de boca con usted, también con la profesora Langarica, Esther Langarica, con ustedes por hacer esto posible, y muchas gracias. Que tengan buen día. Comercial, las estancias se realizan en el mes de mayo para todos aquellos que quieran y piensen que pueden hacer experiencias de divulgación significativas para jóvenes profesionales y que van a ser profesionales en el futuro, también en el área de antropología o bueno, en el enfoque social y de las ciencias sociales y humanidades, que también tiene la conservación y la restauración, pues vayan considerando, si así lo desean, que pueden participar en el mes de mayo con estos chicos. Perdón, yo nada más para cerrar quisiera, por un lado, reiterar lo que dijo Mari Carmen. La verdad es que les agradezco primero a Ania y a Christopher por las reflexiones que presentaron, que creo que para nosotros pues, es la gran conclusión, ¿no? de los objetivos con los que se están planteando esta vinculación con la UNAM. Agradecerle al programa por el acercamiento y por el interés que han tenido, ¿no? Agradecerte, San María, por el interés que tuvieron
los 3 investigadores de darle forma a este programa de estancias. Y bueno, sí quisiera especialmente decirle a Mariana, a Jessica y a Gabriela que pues fue muy gratificante. Yo me quedo muy contenta con lo que nos presentaron, ¿no? Es una actividad que parece, pues es una actividad muy puntual, pero me parece que cierra perfecto el ciclo que se está planteando. Están ustedes hablando también del tema de la evaluación, que es algo que ya hemos señalado en varias ocasiones que nos falta para realmente poder decir que estamos llegando a los objetivos que se están planteando, o para reconsiderar si las actividades están cumpliendo con los objetivos. Entonces, pues, como les digo, me quedo muy contenta, me siento orgullosa del trabajo que están haciendo. Es muy importante el trabajo que estamos planteando de vinculación con jóvenes, específicamente creo que se está planteando con profesores de instituciones educativas, y porque es un grupo clave, me parece, en la conservación del patrimonio. Muchas gracias.